¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan, como todos los lunes, para opinar, y tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con Eduardo Torreblanca, analista financiero y colaborador de Mega Noticias TVC, Carlos Ramos Padilla, colaborador también de Mega Noticias TVC, y Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias. Un gusto saludarles. Vámonos porque hay muchos temas. Mañana se cumplirán ya 2 años de la administración del presidente López Obrador. Vamos a hablar de varios temas. Déjame también incorporar a esta mesa de análisis a Maite Noriega, quien ahí me dice que no, pero sí la vamos a incorporar. Tenemos ahí algunos problemas técnicos con su audio, pero bienvenida, Maite Noriega. Les decía, estamos hablando de varios temas que hay que darles una revisada. El tema de la salud, el tema de la economía, de la inseguridad y de la educación, 4 de los temas nodales de esta administración y bueno, del desarrollo para nuestro país. Y sin más preámbulos, me gustaría iniciar primero con este inserto para arrancar con el debate. 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. Bueno, pues estamos apenas a unas horas de que se cumpla la fecha marcada por el presidente, y el sistema de salud lo veo honestamente lejos, muy lejos de que sea no solamente como la de los países europeos, como Dinamarca o como Canadá, sino un sistema de salud como lo que teníamos, que ya nos quejábamos mucho, sin duda, pero había sistema de salud. Raúl Frías. Híjole, a ver, ni en salud, ni en economía, ni en seguridad, ni en nada, pero para no brincarnos a otros temas, me parece que pues es una declaración más llena de falsedades, llena de mentiras, creando una expectativa, que me parece que es lo que ha hecho este presidente, ha hecho este gobierno, crear expectativas de mejora, crear y dar esperanza a los ciudadanos de que vamos a tener un mejor país, incluyendo todos estos elementos que estás comentando. Pero lamentablemente hoy, Paco, podemos documentar cómo en diferentes ciudades de la República Mexicana tenemos un sistema de salud sumamente debilitado, ¿sí? Donde no hay medicamentos suficientes, donde los servicios han estado escaseando. ¿Por qué? Porque algunos de los hospitales se convirtieron en hospitales COVID y otras enfermedades que requerían seguir con su atención se las han venido posponiendo a fechas a futuro. No tenemos un mejor sistema de salud hoy, luego de que se desmanteló lo que era el Seguro Popular, que si bien hemos reconocido en este programa que había elementos, aquí mismo en Jalisco señalamos corrupción en este tipo de esquemas donde se pagaban operaciones estéticas con recursos del Seguro Popular, o sea, había corrupción sin duda, pero como todo ha venido ocurriendo a machetazo, corte de machetazo, sí, se desaparece el Seguro Popular, se crea un INSABI y viene la pandemia. Y esto ha generado una peor situación del sistema de salud. Lamentablemente, sí, este tipo de declaraciones que escuchamos para empezar este debate, pues lo hemos escuchado en muchas de las áreas del gobierno federal, Paco, pero definitivamente lo veo muy lejos y además con una situación grave en lo que se refiere a la distribución de vacunas, a la situación que se nos está complicando con la pandemia y con otras enfermedades, para no ampliar mi comentario más allá de esto. Tu punto de vista, Maite. Yo creo que Raúl se está precipitando, hay que esperar a mañana. No, mañana se cumplen los 2 años y será entonces cuando lo podamos ver, yo creo, ¿no? Yo coincido con lo que dice Raúl, me parece que es deleznable el desdén con el que el gobierno federal
a tratar la pandemia, con cualquier tipo de enfermedad. Me parece que es indolente y me parece que ha sido negligente la actuación del gobierno en lo que se refiere a la compra, a la distribución y a la entrega de medicinas. Está listo el pedido para el año que entra, ¿no? Con lo que van a tardar en traerlo, en surtirlo y en distribuirlo. Entonces, me parece de verdad de una negligencia casi criminal lo que está pasando. Sobre todo que si tomamos en cuenta lo dicho, lo que publica hoy el doctor Gerardo Gamba, en el sentido de que esta nueva ola de COVID, que simplemente para nosotros sigue siendo la misma, se debe, la está provocando la mutación del virus, que tiene la mutación D61.4G. ¿Cuál es la diferencia con el virus original? Este es más contagioso, no es más ni menos grave, pero es más contagioso. Agresivo. Y las autoridades, exactamente, y las autoridades mexicanas no están tomando en cuenta esto, no están alertando a la población. De hecho, hoy la ONU hace un llamado al gobierno mexicano para que se tome en serio la pandemia y dice que los gobiernos tienen que ser congruentes, que tú no le puedes decir a la gente que use el cubrebocas si la autoridad no lo usa. Entonces, sí, esto está ya trascendiendo. Ahorita lo comentábamos esta mañana en una reunión que tuvimos, Paco, de que, bueno, claro, apenas van 100 y pico mil muertos, ¿no? Lo que representa el 1% de la población. Estuve investigando de los números. El año pasado murieron 663.902 personas por los diferentes tipos de enfermedades. Esto incluye homicidios y accidentes. Seguramente en accidentes tendremos una baja porque no ha habido mucha circulación, pero en homicidio ya vamos al doble. Y entonces, imagínate, si tan solo se mantuviera igual la línea, menos homicidios, menos accidentes, estaríamos en 509. Más los 100 y pico mil que se sumen de este año, estaremos sobre casi 700,000, es casi 1 millón de muertos más que el año anterior. Si esto no nos asusta, y marcar ahí que este exceso de muertes muy probablemente serán identificados como COVID o como consecuencias de COVID. Eso es lo grave. No estamos hablando nada más, como bien mencionabas, Maite, de números. Estamos hablando de muertos, de mexicanos, de familias lastimadas por una estrategia fallida y que ahora con este llamado que hace la Organización Mundial de la Salud, que ya sabemos que los llamados o los discursos o las propuestas o los comentarios de los organismos internacionales no importan en México, pero finalmente nos debe de importar a los mexicanos que el director de este organismo diga que México está en mala situación frente a la pandemia. Carlos Ramos Padilla. Muchas gracias, me da un gran placer y honor estar junto con tan reconocidos amigos y comentaristas, Maite, Paco, Raúl, Lalo, muchas gracias. Yo creo que hablar de salud es hablar de vida. Y lo que estamos contando en este país son muertos. Ya hablaremos en otro bloque de seguridad, pero hoy vamos a hablar de salud. No solamente de muertos, sino estamos hablando de niños que no tienen medicamentos para fase terminal en cáncer. Estamos hablando de la dignidad de nuestras personas de la tercera edad, que están a la espera por lo menos de tener una cobija y una cama en un hospital para tener una muerte digna. De eso estamos hablando, no de corrupción. Estamos hablando de ineficiencia, estamos hablando de ocurrencias, estamos hablando de errores que no son aceptados. Antes de empezar este programa, estuve pendiente de los servicios informativos de nuestra señal y pude constatar cómo la ONU, decía Maite, cómo la Organización Mundial de la Salud hacen un llamado serio a México para ya poner orden en las políticas públicas para salvar a los mexicanos. Maite lo dijo,
más de 105,000 muertos han caído solo por la pandemia. No estoy hablando de feminicidios, no estoy hablando de asesinatos a periodistas, no estoy hablando de crímenes, estoy hablando de hombres y mujeres que mueren asfixiados porque no tienen una ayuda sanitaria. Estoy hablando de un país en donde se permite que sean precisamente los héroes anónimos, como los médicos y las enfermeras, los que más mueran en el mundo, en este país, tratando de salvar vidas sin recursos y además sin reconocimientos de un gobierno. Yo no creo, Maite, que mi querido Raúl se haya precipitado y que hay que esperar a mañana. Recordemos que dijo el señor López Obrador que al primer minuto de llegar al mandato se acabaría la corrupción, se acabaría la inseguridad. Y hoy, a 2 años, nos dice, y estoy muy emocionado, que sin recursos, sin seguro popular, sin apoyo a los médicos y enfermeras, mañana estaremos como Dinamarca, como Gran Bretaña y como Canadá. Estoy profundamente emocionado de que se cumpla el primer minuto del día de mañana para saberme en el primer mundo dentro de un gobierno austero y populista. Así es. ¿Concuerdas, mi querido Lalo? Pues mira, ¿qué más quisiera yo como mexicano que el presidente tuviera razón? Y lo cierto es que el sector salud ha sido un área profundamente descuidada a lo largo de los pasados sexenios, varios, por supuesto. Yo diría que desde 1986 más o menos, finales, la segunda parte de los 80, se comenzó a descuidar a las instituciones básicas de este país que dan razón de existencia y soporte a las familias en México. Y ahí están los resultados, ¿no? Porque además de que ya veníamos con tragos amargos, todavía el actual gobierno le receta una medicina de austeridad generalizada en un momento en donde estamos enfrentando una de las peores pandemias, quizás la peor pandemia que ha vivido la humanidad en su conjunto, en cuanto al número de posibles afectados. Así las cosas, pues, ¿yo qué te puedo decir? O sea, a veces no creo que tenga conciencia clara de lo que puede y no debe decir el presidente cuando afirma que en algunas horas más tendremos un sistema de salud de acorde como las grandes potencias del mundo que tienen esos resultados gracias a que llevan muchísimas décadas trabajando en congruencia con presupuestos, con capacitación y con recursos. Me da mucha vergüenza que esté pasando lo que está sucediendo en el país. Mucha tristeza. Mucha tristeza, sin duda. Hace un momento, cuando arrancábamos este espacio, Raúl Frías Lucy hablaba de mentiras. Y vaya que nos duele decir que el presidente de México diga mentiras y le diga mentiras a los mexicanos. Habla y ha hablado a lo largo de estos 2 años y concretamente más allá de llevar el sistema de salud al nivel de los países europeos, ha hablado de la pandemia. ¿Cuántas veces ha dicho que ya la tienen controlada? ¿Cuántas veces ha dicho que ya se ha terminado? Ayer tan solo dijo, no hay riesgo de saturación en hospitales en la Ciudad de México. Y yo aquí hago patente lo que me decía Elizabeth Zagal, que la jefa de enfermeras del INER, que decía, son mentiras. Entonces, lo que dice el presidente, porque estamos sobrepasados en capacidad, no tenemos ya los equipos médicos, estamos verdaderamente agotados, tristes de que este gobierno no haga absolutamente nada, Raúl. Insuficiente lo que hace. Y además de estas preocupaciones que ya comentábamos y lo que hace hoy en la mañana en la conferencia de prensa el director de la OMC daba a conocer ese señalamiento, esa observación directamente a México, que me parece sumamente delicado. Lo peor, Paco, Carlos, Lalo, es que, Maite, es que esto no ha terminado y estamos exactamente en un punto, yo diría, de inflexión con el tema de la vacuna. Ya empezamos a ver esta grilla que empezamos a observar entre el doctor Gatell, el canciller, que es el que ha hecho este trabajo de la precompra, digamos, de vacuna, y lo dabas a conocer tú el viernes pasado aquí en Mega Noticias, Paco, ¿sí? Por lo menos en algunas listas de los países que han comprado algunas vacunas por adelantado,
es decir, que han pagado por ellas, México no aparece. Entonces, hay una serie de desinformación que en medio de esta tragedia, de la cual Carlos, en una forma muy humana, nos ha contagiado de esa desgracia, de esa tragedia que se convierte para cada familia que ha perdido un ser querido, ¿sí? En medio de esa soledad que significa este COVID, vemos que las cosas tampoco se ven a corto plazo con mucha certidumbre, y eso, bueno, sigue formando parte de esto, en tema de salud me parece que estamos mal y no se ve para dónde, Paco. Lamentablemente no veo este tema, los recortes a los estados, los recursos que no llegan, dicen los gobernadores, completos para especialmente el tema del INSABI. Oye, Raúl, entonces no le cayó como anillo al dedo esta pandemia. Pues es que, híjole, no sé, a veces pienso que se va a hacer un manejo político de la vacuna, espero que no. Espero que la vacuna tenga que se reparte en forma equitativa y en forma general para todos los mexicanos, empezando por el personal de salud, por las personas vulnerables, para que realmente se dé y no se le vaya a empezar a dar un manejo político electoral, porque eso sería una desgracia. El problema es que a veces el presidente pareciera que eso lo ve o ve las cosas con ese enfoque, que todo es político electoral, todo es a ver qué le sacamos raja político electoral ante la situación que vemos, por lo menos los que nos decimos o nos llaman conservadores o enemigos del sistema, pues vemos que las cosas no van bien, que la ruta del país yo no la veo que vayamos por el buen camino, y no se trata de filias o de fobias, sí, lo digo con claridad, pero no se ve una ruta clara en este sentido. ¿A dónde vamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo? Bueno, además no se va a ver una ruta clara mientras se siga echándole la culpa a los neoliberales y a los conservadores, Maite. No, claro, que además es la mejor forma de no asumir responsabilidad alguna, ¿no? Porque vaya, la gente del pasado pues ya no está, no hay manera de irte hacia atrás. Además ya vimos que a ellos no les gusta irse hacia atrás, entonces nada más van hacia atrás cuando les conviene y todo lo demás es presente y futuro. Me preocupa mucho lo que han dicho mis compañeros en esta mesa, y me preocupa mucho todo lo que está pasando, porque además hay un dato que es importantísimo, dada la situación de nuestro sistema de salud. Las familias que tienen un enfermo con la situación de nuestro sistema de salud empobrecen y empobrecen cada vez más. De hecho, hoy las farmacias aumento de venta de fármacos ligados con el COVID. Entonces, si te das cuenta, las familias de suyo pobres empobrecerán más, precisamente con todo lo que falta de esta pandemia. Amén de lo que ya han empobrecido. Y esto me parece que es un atentado. Por eso cuando yo hablo de negligencia criminal, de verdad. Una familia empobrecida no tendrá dinero para comprar el paracetamol que le hace falta a su paciente. Esto me parece que es gravísimo. Y todas las mañanas nos ofrece el circo de Superorata, precisamente para distraernos a aquellos a los que va dirigido su mensaje. Ya, como decía, los enemigos del qué sorpresa nueva nos trae el primer mandatario con sus ocurrencias. Me preocupa mucho lo que está pasando, y si le sumas lo que está pasando con lo que están haciendo, cuando decías es que el gobierno no hace nada, ojalá no hiciera nada. El problema es que lo que está haciendo lo está haciendo mal, está destruyendo lo que había sin construir nada que pueda sustentar las carencias presentes y futuras. A ver, con todo esto que acabamos de mencionar, Carlos Ramos Padilla, ¿qué podemos esperar del mensaje mañana del presidente? Que vivimos y conocemos todos. A mí me gustaría mucho, en lo posible, que abundara mi querido Raúl en un tema que francamente me tiene ocupado y preocupado, porque estamos hablando de la pandemia, no necesariamente de la salud de la nación, sino de pandemia.
Pero yo quisiera saber, y es una voz de alerta, quisiera saber si las vacunas que pudiesen llegar a México se van a repartir no entre los necesitados, no entre los vulnerables, no entre los pobres, no entre los enfermos, sino entre los posibles votantes. Eso me preocuparía sobremanera. Pero además yo quisiera, si Raúl nos insiste en el tema, yo quisiera ampliar un poco el marco de salud del que estamos hablando, porque no hay que olvidar la tragedia de Tabasco. Yo no sé qué tipo de protocolos sanitarios estén aplicando en ese estado que está herido y herido con muchas familias en el abandono, que según el presidente van a recibir solo 10,000 pesos para subsistir. 10,000 pesos que a mi juicio no les alcanzarían ni para 2 semanas de despensa cuando lo han perdido todo y están urgidos de medicamentos, como los niños dentro del sector salud, niños, repito, en fase terminal, que están demandando por lo menos un alivio para no sufrir los dolores que sufren y no hay medicamentos. Hoy por la mañana, en un evento que tuvimos muy cerca de la sede donde participamos, está una oficina del ISSSTE y me dio pena ver largas filas de ancianos apenas en pie para que siquiera los pudieran atender en sus necesidades. Creo que este país está muy lejos de lo que promete el presidente, aunque mañana nos diga que ya estamos como en Dinamarca, Gran Bretaña, Canadá. Me parece que, como dice bien Maite, se destruyó lo que había, como en el sector educación, se destruyó lo que había sin propuestas ni alternativas. Esto que mencionas, y le voy a dar la palabra a Raúl porque lo señala así él directamente, le agrego lo que pasó este fin de semana en Rosarito, en donde tal vez, y no quisiera no quisiera generalizar, pero lo que pasó con los padres de niños con cáncer que se arremolinaron frente a la camioneta del presidente para exigirle quimioterapias y que el presidente, ya no digas que se hubiera detenido, ni siquiera bajó el cristal del vehículo para hablar con ellos, ignorándolos, Raúl. Sí, las imágenes son dramáticas. No, a ver, no son dramáticas porque hemos visto un presidente que se detiene a saludar a la mamá del Chapo y detiene la caravana de las camionetas Suburban, sí, para saludarla, y no se detiene para una familia que quiere simplemente expresarle el tema de los medicamentos de su ser querido. O sea, tenemos este tipo de contrastes y insisto un poco porque en esta sociedad tan polarizada que hoy tenemos, donde todo se polariza y pareciera que son solamente los que critican al presidente por un lado y por otro lado los que reconocen que hay acciones que favorecen a este mandatario. Yo creo que lo razonable sería irnos a los hechos, Paco. Las declaraciones que ha hecho Hugo López-Gatell, el presidente a lo largo de esta pandemia, que si ya estaba domada, que si ya estaba controlada, que iba a ser como una gripita, que invitaba a la gente a seguir abrazando, el no utilizar el cubrebocas. Hoy, ya lo decía Maite, el director de la OMC está diciendo, el cubrebocas hay que usarlo, ayuda para evitar las gotículas, eso es todo, a los enfermos y a los no. Sí, para recibir los que no y para los que están enfermos no contaminar a los demás. Bueno, todo esto a veces parece que estamos en un tema sin razón, en donde hay acciones que no tienen razón para unos y a mí me cuesta mucho trabajo, y lo confieso, entender, o sea, una persona que quiere tener la esperanza, que cree en este gobierno, que cree que realmente puede hacer las cosas mejores, o sea, ante las evidencias que estamos teniendo, ¿cómo no darse cuenta? Sí, y entrar en un razonamiento, ni siquiera de convencimiento, simplemente razonar lo que está pasando, Paco. Así es, sin duda. Yo voy a reiterar la pregunta que le hacía a Carlos Ramos Padilla, ahora para Eduardo Torreblanca. ¿Qué podemos esperar mañana del mensaje a los 2 años de la administración de López Obrador? Un optimismo irracional para quienes tenemos una posición crítica y preocupada por lo que está sucediendo en el país, una visión totalmente distinta a la que tenemos nosotros, un optimismo exacerbado que rebasa la realidad por mucho, una visión distorsionada de lo que es la realidad, una crítica
ácida hacia quienes han sido críticos en el interior y el exterior del país, acusándolos de ser parte de ese neoconservadurismo que tanto daño ha hecho al país y que le ha tenido en una crisis. Yo no espero un mínimo ejercicio de autocrítica del señor presidente, no lo ha mostrado en el pasado y no tendría por qué mostrarlo ahora. Y entre más se pone en evidencia la incapacidad del gobierno en la operación, más acentúa su crítica hacia el pasado. Yo digo, vamos a estar en el 6º año de gobierno, todavía echándole la culpa al sexenio anterior, o sea, se me hace verdaderamente infantil. O sea, no Pero esperamos... bueno, eso es lo que vamos... ¿Y sabes lo que es lo que me da más tristeza? Que con tal nivel de evidencia, hoy el señor presidente disfruta de cabal salud en cuanto a popularidad, cosa que yo, en lo personal, no puedo entenderlo. Sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hacer para que los mexicanos en general entendamos una realidad y no lo que nos pintan? Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos aquí para opinar. Mañana, 2 años, 1/3 de la administración del presidente López Obrador, con una economía complicada, con pandemia, con desempleo, con una enorme situación crítica en la economía. Y aquí la pregunta para Eduardo Torreblanca para arrancar es: ¿por qué la economía mexicana no crece como debería? Porque tiene problemas estructurales desde hace varios sexenios, que en lugar de corregir, este gobierno exacerbó. Porque no es suficiente la austeridad, porque no es suficiente atacar el neoconservadurismo, porque se necesita algo más que 3 dedos para tratar de encontrar las soluciones a un problema endémico en el país, como es una injusta distribución del ingreso. Este gobierno, y específicamente el señor presidente de la República, pensaba pasar a la historia por ser el presidente de los pobres y poderse encontrar al lado de Benito Juárez en las estatuas históricas de los personajes maravillosos en este país. ¿Y sabes qué va a garantizar? Que sea el peor sexenio en materia económica en toda la historia del país, con un muy posible crecimiento de 0% promedio anual. 0% promedio anual, porque la caída ha sido tan brutal este año que no le alcanzan los 4 años restantes para recuperar las cosas. Él tiene otros datos, Lalo. Hoy decía esta mañana, dice, bastó con no caer en las fórmulas del neoliberalismo, ya vamos saliendo, dice. ¿Sí? Él tiene otros datos. Pues sí, porque él tiene otra realidad, él ve otro México, él tiene otra posición ante la realidad, pues, pero pues los datos son abrumadores, los da el propio INEGI. Si no le gusta, pues tendrá que cerrarlo, pero pues son metodologías internacionalmente reconocidas. Hay mucho talento en la gente que está calculando aunque el PIB no sirve para un carambas, ¿no? Y quiera inventar un índice de bienestar que no sería mal. De todas maneras, estamos hablando de una caída que posiblemente alcance poquito más del 9% y eso nos ubique como la peor caída en 88 años. 88 años. Pero bueno, ya hubo una recuperación, Raúl, en el tercer trimestre se recuperó y eso marca una tendencia, creo yo. Pero a ver, lo que entiendo, y Eduardo pues, es el experto, pero a ver, yo sobre el tema de la economía no soy experto, sin duda leo y estoy atento a los comentarios de Eduardo siempre, pero me parece que uno de donde le duele a este gobierno especialmente es el tema de la confianza. Si vemos que desde antes de que tomara posesión como presidente López Obrador, ¿sí? Ya estaba sometiendo a consulta el tema del aeropuerto. Y a lo mejor el aeropuerto que se estaba planeando para la Ciudad de México era muy grande, suntuoso y era de mucho dinero, pero era un proyecto que se hizo a largo plazo y que el presidente al anularlo, porque supuestamente había corrupción, que nunca se mostró que había corrupción, ¿sí? Generó una caída en la
confianza. Yo no entiendo y quiero entender que ningún inversionista va a llegar a un país donde no hay confianza, donde te pueden cambiar la jugada de la noche a la mañana, donde no se respeten los acuerdos que se hicieron atrás, o sea, donde todo este tipo de situaciones que, bueno, entramos en ese 2019 en un estancamiento de la economía, como bien lo analizamos en su momento en 2019. Lo que no nos imaginábamos, y yo creo que nadie, era la pandemia. Y esta pandemia llegó a agudizar esta caída que ya ha hecho referencia Lalo en estos 90 años, la peor caída que tiene nuestro país. Pero a mí me sorprende, no sé si es cinismo, no sé, esas frases que el presidente desde la mañanera ofrece de que vamos saliendo bien de la pandemia, cuando los datos que da el director del Banco de México hace unos días, el pronóstico de caída del 2020 y los años que nos vamos a tardar en recuperar, la verdad es que pues estamos hundidos. Sin embargo, entiendo el presidente, él tiene que ser una voz optimista, tiene que ser la voz de crear esperanza de que vamos a estar mejor. Pero volvemos al tema, Paco, la evidencia, los datos pues son contundentes, la caída que tenemos es brutal. Pienso que el presidente, en una fórmula sencilla, como lo planteó en la campaña, nos vamos a ahorrar 500,000 millones de pesos de la corrupción, más un programa de austeridad, vamos a sacar con ese dinero, vamos a tener inversión, mis obras majestuosas van a generar empleo, y en una fórmula muy sencilla, pienso que el presidente haber dicho eso, y vamos a romper los esquemas del neoliberalismo y de los conservadores y no vamos a tener que recurrir a las fórmulas del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, esa es una cosa, la realidad nos está diciendo es otra completamente. Formas parte de un, valga el término y la redundancia, de un mundo globalizado. No puedes estar absolutamente solo y resolver tus cosas tú solo. Aquí mi pregunta es, Maite Noriega, ¿realmente lo que estamos viviendo hoy es culpa de la pandemia? Es un factor muy, muy importante, por supuesto. El encierro prolongado ha provocado precisamente caídas en las economías de todo el mundo. De hecho, hay países que se niegan todavía a cerrarlo más, aunque hay otros que se dan cuenta o que le dan más valor a la vida de las personas, como Italia, por ejemplo, que dice que habrá cierre, Navidad y Año Nuevo, que le hagan como quiera, pero que las medidas de restricción no se van a levantar. Aquí no, aquí tenemos por ejemplo, una jefa de gobierno de la Ciudad de México que dice, hoy estamos en naranja, pero más fuertecito. Al límite. Y la semana que entra estamos en naranja más fuertecitito y con alerta. Y luego el naranja tiene una cantidad de matices para la jefa de gobierno de la Ciudad de México que yo estoy sorprendida. Tiene miedo de decir estamos en rojo. Claro, por supuesto, tiene pavor de decirlo. ¿Por qué? Porque iría en contra de su jefe, ¿no? Entonces, por una parte es lo que le puede dictar su conciencia, lo que le puede dictar el rigor de darse cuenta de hasta dónde está arriesgando a la capital de la República, pero el miedo al patrón los tiene apanicados a todos. Y si oyes hoy los comentarios de los... Ahí seguimos teniendo un poquito de problemas con Maite. Todo, bueno, comparado con el jefe de gobierno. A ver, en este entorno de lo que dice Maite Noriega y lo que decía Raúl Frías hace un momento, que es la posición de un presidente de generar y de crear esperanza, se contrapone con el otro tema, mentir y manipular. Carlos. Sí, bueno, no hay que olvidar que llevamos 18 años de expectativas, llevamos 18 años de promesas, llevamos 18 años de argumentos que son de ataque, como decían, con administraciones pasadas y que no se han resuelto, ni siquiera eso en materia de seguridad. No hemos visto, como decía Fox, caer a los peces gordos, a ni uno. Y bueno, pues los que están detenidos, pues ya sabemos la historia. Rosario Robles, Cienfuegos, que es un caso muy especial, etcétera, etcétera. Le hiciste una pregunta muy interesante, muy importante. Viene García Luna. A Maite Noriega. Ahí viene García Luna y el Chapo y Duarte, y en fin.
pero le hacías una pregunta de mucho valor para mi querida Maite Noriega. Es decir, todo se debe, este factor económico, por ejemplo, ¿se debe a la pandemia? No, yo creo que no. Recordemos que durante el primer año del presidente López Obrador, sin pandemia, nos llevó a una austeridad insana y por aún a una recesión o estancamiento. No importa, esto me lo dirá Lalo Torreblancas porque es cuestión de tecnicismos, pero nos llevó a una parálisis económica y todavía no había estallado la pandemia. Los índices de desempleo eran graves, preocupantes, pero tampoco tiene nada que ver la pandemia con esta exigencia que está haciendo a los burócratas a nivel nacional de obligado voluntario regresar el aguinaldo y bajarles el 20% de su salario. Aquí nada tiene que ver la pandemia. Mira, vale la pena, si me lo permites, rápidamente. El IGAE, índice o indicador global de actividad económica, es un indicador calculado científicamente, digo, con metodologías reconocidas internacionales, que tiene al mes de septiembre 15 meses de signo negativo, 15 meses de signo negativo en términos anuales, comparativos anuales con respecto a los mismos meses del año anterior. Y en el caso de comparativos con respecto al mes anterior, precedente, hay 12 signos negativos continuos. ¿Qué quiere decir esto? Este país se empezó a descomponer fundamentalmente desde que el señor presidente gana la presidencia, pero de manera muy importante desde que toma esa equivocada, torpe decisión de cancelar el aeropuerto. Desde ahí vino un desgaste de la confianza que ha provocado un retiro de las inversiones, congelamiento de planes de proyectos importantes que generan empleo. Y hoy tenemos un déficit de 22.3 millones de trabajos. Claro, como nos gusta ver las cosas bonitas, decimos que tenemos poco menos de 3 millones de desempleados. Sí, tenemos 2.8 millones de desempleados y tenemos necesidad de 22.3 millones de trabajos si consideras a la gente que está buscando trabajo, más trabajo porque necesita más ingreso, y a gente que está en el ejército de la población económicamente no activa, ajeno a su voluntad. Son 22.3 millones. En el sexenio anterior, que no voy a defender en lo absoluto, logramos crear 4 millones de trabajos. 4 millones. ¿Cuántos sexenios necesitamos ese mediocre ritmo para cubrir 22.3 que hoy se necesitan? Ahí nomás les dejo el dato. Antes de cambiar de tema, Eduardo, recuérdanos cuál es tu pronóstico para la recuperación. ¿En qué tiempo? 2024, si nos va bien. Escúchenlo. En 2024, si nos va bien, vamos a llegar al mismo lugar que ya pisamos a finales del 2018. Caray. Bueno, ya hablamos de economía, ya hablamos de salud, los dos rubros bastante mal en lo que hoy tenemos en nuestro país. Vámonos con el tema de seguridad. Y esto para recordar, en abril pasado, en la conferencia matutina, Jorge Ramos, periodista de la cadena Univisión, cuestionó al presidente, ahí sí lo cuestionó, lo presionó en el tema de la inseguridad, dijo, ¿cuándo va a tener resultados? Esto fue lo que dijo. El día 1 de diciembre, Jorge, terminamos de sentar las bases de la transformación del país. Este año van a haber resultados. En esto que es el tema más difícil. Bueno, pues hoy estamos hablando de más de 66,000 homicidios dolosos en estos 2 años. Terrible el número, y bueno, la situación simple y sencillamente no mejora. No sé si ya se terminaron de poner las bases de la transformación, sí o no, pero el tema de la seguridad no se resuelve. Maite Noriega. No, a mí me gustaría saber qué quiere decir sentar las bases, porque este es un discurso priista que yo he escuchado en los últimos 60 años, y la verdad nunca he entendido de qué se trata esto de sentar las bases. Dice el presidente que se sientan las bases mañana, y el problema es que se sientan las bases mañana cuando ya no tenemos secretario de seguridad, que bueno, porque además tampoco hizo nada, ¿me entiendes? Era así un auténtico florero, daba lo mismo que estuviera o que no estuviera. Yo creo que aquí hay algo hay algo que me preocupa mucho. El presidente nos ha hecho creer a los ciudadanos
que los enemigos de una mitad son los chairos y los enemigos de los chairos son la otra mitad, sin entender que los enemigos, los delincuentes, es la delincuencia organizada y son los delincuentes a pie de calle y son los que te roban tu cartera en el metro y son los que te roban tu teléfono y son los que te roban tu casa. Esos son los enemigos de todos y cada uno de los ciudadanos. No somos enemigos la mitad de la otra mitad. Y este discurso es el que le ha permitido al presidente mantenerse al margen de la seguridad pública, porque esto de abrazos, no balazos, ya nos dimos cuenta que no es nada, es simplemente la inacción, es el dejar hacer y dejar pasar. Déjalos que hagan lo que quieran, no te metas, no los incomodes. Y te das cuenta cómo poco a poco se han ido reacomodando los cárteles, han descabezado a aquellos que la mayoría despreciaba, y entonces están operando como se ha operado siempre, ahí no hay ningún cambio. Así es, y lo vemos todos los días, todos los fines de semana. Tan solo este pasado fin de semana, el crimen de estos dos empresarios restauranteros, el atentado en un bar en Uruapan, el atentado también en una boda allá en Sonora, en Guaymas. Vamos, una situación que ya cada día se va haciendo más normal, y eso no es lo normal, Raúl. No lo normal, desde luego que no es lo normal, y lamentablemente, bueno, han llegado las fechas, han cumplido los plazos que este gobierno había puesto para poder llegar a punto de inflexión, como en algún momento lo dijo Durazo. La verdad es que el homicidio, que es uno de los delitos que no se puede ocultar, que no tiene cifra negra porque los cadáveres están ahí, hemos tenido incremento respecto a los últimos 2 años, y me refiero a los 2 últimos años de Peña Nieto, para llevar una misma, digamos, una misma línea, porque a veces comparamos los primeros 2 años de Peña Nieto. No, vámonos con los 2 últimos años de Peña Nieto. 2018 tuvo 33,742 muertos el 2018. 2019 fueron 34,670. Es decir, un incremento de por lo menos más de 1,000 personas en homicidio doloso del 18 a 19. Y 2020, bueno, ahí la llevamos. Vamos a hacer seguramente quizás 2020, ya considerando los datos de noviembre y de diciembre, posiblemente tengamos más de 63,000 muertos, como se ha señalado. Bueno, aquí, perdón, ¿sí? De 66,000. Así ¿sí? Es. ¿Será el nuevo año más violento? Sí, pero mira, Paco, pero además en lo demás hay un discurso tramposo, y lo tengo que decir así porque la Secretaría de Seguridad ha presentado, el Sistema Nacional de Seguridad ha presentado una baja en por lo menos 13 de los 15 delitos que se están llevando, que se están midiendo. Pero hay una, y digo que es tramposo, porque a partir de abril de este 2020, la pandemia hizo que mucha gente se encerrara, que muchos de alguna forma nos metiéramos a nuestras casas, y eso provocó que los delitos en general bajaran. Pero aquí la autoridad lo presenta como un logro de la autoridad, cuando en realidad fue pues el aislamiento de muchas de las personas que se resguardaron, y eso generó una baja también en los temas, en los delitos. Sí, lamentablemente es un asunto que no se resuelve. Los plazos se cumplen, y lamentablemente la situación sigue igual. ¿Qué fue lo único que cambió? Bueno, la creación de una Guardia Nacional que todavía está a medias, todavía no se acaba de consolidar. Se habla de que se están complementando a las diferentes regiones del país, pero Maite dijo una cosa que me parece fundamental. El crimen organizado, la delincuencia organizada sigue actuando a sus anchas. ¿Sí? No hay... con esa frase de abrazos no balazos, se distorsionó completamente ese seguimiento que había de los grandes capos, y ni el crimen organizado ni la delincuencia común y corriente lamentablemente sigue imperando en nuestro país. Y ahora, bueno, sí, aunque presume mucho a Alfonso Durazo, lo presumió como un funcionario eficiente, híjole, ¿cuáles son los parámetros para poder medir la eficiencia de un funcionario? La verdad es que quedan muchas dudas al respecto, y conste que lo que más desearía, yo creo que una mayoría de los mexicanos, Paco, es vivir en una
en un país tranquilo, donde nuestros hijos, nosotros mismos podamos salir sin el riesgo, sin el temor de a ver si no te toca una bala perdida, a ver si no te roban, a ver si no te asaltan, a ver si no te rayan, se llevan partes de tu carro. Y eso es exactamente lo que lastima, porque además no solamente lastima a la economía, lastima también a las personas y lastima también la economía de las personas, como bien se ha dicho. Tocaste el tema de economía, que ya dejamos atrás, pero finalmente se va a ver reflejado, si no es que ya, pero se va a ver reflejado en 2021 con el presupuesto en donde le cortan las alas a muchas áreas, y una de ellas es justamente el tema de la seguridad, este asunto del Fortasec, que de alguna manera propiciaba y motivaba a las policías locales, estatales, municipales, y ahora ya no habrá de eso, Carlos. Abandonado. Pues no, abandonado. Mira, hacías hace unos momentos un recuento lamentable de lo que ha ocurrido el fin de semana en materia de crímenes en nuestro país, pero hemos visto que los atentados se han incrementado de manera muy preocupante. Está el caso de la familia Levarón, está el asunto del huachicoleo, el primer asunto que le estalló el presidente de la República ingresando al poder. Está el asunto del secretario Harfuch, que no se nos olvide que fue un atentado aquí en la Ciudad de México, en una de las avenidas con mayor vigilancia, en una zona de embajadas, y que aún así se recibieron varios videos amenazando de vida al propio funcionario, acusándolo de colusión con el narcotráfico, y no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido. En este país, y soy muy severo en este criterio, pero en este país, lejos de estar sembrando en tierra semillas, estamos sembrando a seres humanos. No importa la calidad, no importa el origen, no importa el género, los feminicidios están a la orden del día. Ya hemos visto las manifestaciones, que yo en lo particular repruebo, porque para exigir que se acabe la violencia no lo haces con violencia. Pero también esto involucra el grado de deterioro que tenemos socialmente. Y déjame decirte y anticipar que el asunto de Cienfuegos y el asunto de García Luna apenas empieza, porque las mentiras, las ocurrencias y el disfraz espectáculo que nos han hecho de Emilio Lozoya ya está cansando. El asunto de Rosario Robles va a estallar, y me parece que un hombre, un general de división, un general de 4 estrellas, un exsecretario de Estado, un hombre que mantiene la seguridad y la paz pública de esta nación, no puede ingenuamente ir a Disneylandia con un teléfono no encriptado para que lo atrapen. Y ya que lo atrapan, y allá en Estados Unidos, donde está verdaderamente ahorita el problema, allá en Estados Unidos, de los 4 cargos más importantes que le hacen, y que con eso llaman la atención de the rules of the law, como le llaman ellos, las reglas de la justicia, resulta que lo regresan, subestiman los casos y lo regresan a México para estar libre. Hay que preguntarnos, ¿fue un sujeto electoral para el señor Trump y el señor López Obrador? ¿Fue una negociación de te entrego información capo por el general? ¿O simplemente nos vieron la cara? Y no estoy hablando de los de allá, estoy hablando de los de acá. Bueno, pues ahí queda eso pendiente. Rápidamente, antes de pasar al tema de educación, Eduardo Torreblanca, hablamos hace un momento de la confianza para los inversionistas, pero el tema de la inseguridad también le pega. Bueno, le pega durísimo, y yo creo que es uno de los principales factores que va a seguir causando estragos importantes en la economía. El gobierno no tiene palabra, el gobierno tiene esquemas de decisión poco ortodoxos, inverosímiles, de grado estudiantil de preparatoria, y así no llegan las empresas. La salida de una gran empresa como es Best Buy es un muy serio llamado de atención, porque habla de que este país deja de ser atractivo a pesar de la existencia del 50% de su población sin capacidad de compra, O sea, muchas veces se quedan porque saben que viene la incorporación al mercado de un mayor número de mexicanos por el proceso de recuperación económica. Es decir, aquí no va a ir donde, aquí no hay mercado, maestro. Ya lo que nos compraban ya nos van a seguir comprando. Ay, vámonos, tomen mis tacachivas y se van. Y no es cualquier decisión. Vamos a cambiar rápidamente de tema, el último de esta mesa para opinar. Hemos hablado de corrupción en cada uno de los segmentos.
en salud, en economía, en inseguridad, hemos hablado de corrupción y nos lleva también a hablar de pobreza. Y estos dos en conjunto habría que limpiarlos, que sanarlos con educación. Y la educación hoy por hoy, en medio de una pandemia, con una estrategia hecha sobre las rodillas, de rapidito, porque no tenía yo planeado nada. Hablo del Aprende en Casa 1, el Aprende en Casa 2, y la situación sigue caminando con una terrible gravedad. Y lo que pudiera ser el resorte impulsor de este país está ahora siendo víctima de un sistema ineficiente, abusivo y tal vez cayendo a ser un rehén político en vista del próximo proceso electoral. Raúl. Mira, yo pienso que en el tema de educación no había muchas alternativas, Paco. De hecho, analizando lo que han hecho muchas naciones del mundo, no había mucho de dónde echar mano. Sí, lo que hizo México me parece que era lo que se podía de alguna forma armar, como tú bien lo dijiste, rapidito, a través de aprovechar una experiencia que México ha tenido con el tema de secundaria a distancia, de telesecundaria, un viejo proyecto del cual tú participaste, y que, bueno, pues simplemente lo trataron de implementar como una forma de salir adelante de esta situación. Sin embargo, el resultado 8 meses después de la pandemia lo hemos visto, ¿sí? Hay lamentablemente hay niños, hay familias que ni siquiera tenían la tecnología necesaria suficiente para poder tener la posibilidad de interactuar con sus maestros. Ni luz. ¿Sí? Y hay otros que de alguna forma tuvieron la posibilidad a través de una buena conexión, a través de asesoría, ayuda, apoyo. Y esto lo que va a provocar es parte de lo que estás comentando, ¿sí? Esta distancia entre los que tienen y los que no tienen, de alguna forma va a ser mucho más evidente, además del gran rezago que se va a generar en términos generales en el país. Me parece que no había muchas alternativas, me parece que fue lo que se pudo hacer como para tratar de salvar esto, pero sin duda con resultados graves en esto del rezago y en esta brecha que lamentablemente se abre entre unos y otros cada día más. Me quedan rápidamente 3 minutitos. Maite, adelante, por favor. Mira, a mí me parece que lo que se hizo era lo que se podía hacer dentro de la mediocridad del gabinete del presidente y de la mediocridad de las soluciones que ofrecen. Me parece absurdo que se den clases por internet y no haya internet gratuito para todas las personas, con lo cual la brecha entre ricos y pobres se amplía, como bien dijo Raúl hace un momento, pero también se amplía la brecha digital. Estas desigualdades van a crecer y estamos regresando 30 años en lo que se refiere a evolución educativa. ¿Por qué? Porque además, si tú los escuchas en la autocomplacencia, en el autoaplauso, entre el autoelogio, me parece todavía más preocupante. Sí, sin duda, sin duda. Carlos. No hay que olvidar que el mismo sepulturero de los fideicomisos es el mismo que acabó con la reforma educativa propuesta en la administración anterior, me refiero a Mario Delgado. Y como conclusión, yo recomendaría, porque me parece propio y muy claro, contundente, el mensaje que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha ofrecido en la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Hay que saber leer ese mensaje, hay que saber interpretarlo y hay que saber resolver. A ver, déjame nada más, me quedé con el inicio de tu comentario y me llevó a esto. O sea, el problema de la educación no es un problema de esta administración. Llevamos, ¿qué te gusta? Una década resolviendo nuevas reformas educativas, si no mal recuerdo, son como 5 reformas educativas y ni una le ha pegado, ni una ha sido lo realmente importante para la educación. No hemos resuelto el enorme problema educativo, no tenemos un sistema educativo. Y hoy, bueno, a la luz de la pandemia, menos, ¿no? Es una situación complicadísima, tenemos una nueva reforma educativa en proceso, ni siquiera la tienen planeada. Por eso hablaba yo, Raúl, por eso hablaba de que se hizo sobre las rodillas, porque no se pensó en más, porque sí, efectivamente, tal vez tengas razón, no había para más. Pero hoy tenemos de frente un nuevo ciclo escolar,
con la pandemia todavía y casi estoy completamente seguro de que no se ha hecho absolutamente nada para prevenir ese nuevo ciclo escolar. Lalo. Estamos El por impuesto al Internet. Lalo. Estamos por vivir un inicio de la segunda parte de 3 de la presente administración y las piezas no están ni siquiera en su lugar. Y viene un momento muy crítico porque en teoría el año entrante está la supuesta solución al problema de la pandemia y ahí vamos a tener que pagar las facturas, porque ahorita todavía de alguna manera lo que nos preocupa es no estar contagiados, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar, cómo va a reaccionar nuestro organismo, pero el año entrante van a venir el pase de facturas y ahí es donde la gente se va a enterar que el nivel de ineficiencia que ha tenido el actual gobierno. Estamos hablando de que por lo menos 6 meses más del próximo año, si nos va bien y tenemos la vacuna. Vamos a hacer una pausa y regresamos para las conclusiones en Para Opinar. Pues ahí tiene usted el humor de los mexicanos en torno a nuestro devenir nacional. Les agradezco para esta mesa de Para Opinar, Maite Noriega, Eduardo Torreblanca, Carlos Ramos Padilla, Raúl Frías. Muchas gracias. A ti y a todos. Muchísimas gracias.